Bueno, pues ya sabrán cómo me encuentro yo. Estoy bien, un poco nervioso, pero muy contento y muy agradecido con Dios por todo lo que me ha dado, porque esto es parte de sus bendiciones y sus promesas. A veces yo no dejo de darle gracias a Dios, porque así como lo está haciendo conmigo, sé que lo quiere hacer con mucha gente. Nada más hay que creerle y obedecerlo, ¿no? Sabemos que muchas veces no es fácil, y principalmente cuando el miedo no lo permite, pero la palabra nos lo dice bien claro, ¿no? Que nos ha dado un espíritu de valentía y no de cobardía. Entonces, por eso estoy aquí parado, ¿no? Porque yo creo firmemente en todo lo que Él me ha prometido y lo quiero compartir hoy con ustedes, ¿sí? Vamos a pedir a todos que hoy vayan a sus Biblias. Los que no tengan, por favor, compártanla. Al revés, los que tengan, compártanla con quien no tenga. Ya vamos a empezar. Y vamos todos al versículo de Juan 14:6. Juan 14, del 4 al 6, por favor, todos. ¿Ok? Y vamos a darle lectura. ¿Quieren hacerlo todos conmigo? Bien, algo que yo he visto siempre es que casi siempre en el inicio de todas las predicaciones las pasan que párate, que siéntate y todo, ¿no? O sea, y veo que muchas veces cansado. Más que nada la actitud de que nos paremos es que la reverencia que le debemos tener a la Escritura, a la palabra de Dios. Pero yo también creo esto mucho, que el que sabe la intención del corazón de cada uno es Dios. Entonces, si lo hacemos con reverencia, así todos como están ahorita sentados, lo podemos leer, pero con toda la reverencia que merece la palabra de Dios, y le demos lectura a todos, ¿ok? Y dice, ¿y sabéis a dónde voy? Y sabéis el camino. Le dijo Tomás, Señor, no sabemos a dónde vas. ¿Cómo pues podemos saber el camino? Jesús le dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Vamos a hacer una oración así con esa total reverencia, que inclinen sus rostros para que el Espíritu Santo tome el control absoluto y sea Él el que nos ministre esta mañana al corazón, que sabemos firmemente que así va a ser. Señor, te damos gracias, Padre, por tu palabra que nos alimenta día con día, Señor. Sabemos que el domingo, Padre, es tu día, Padre, y venimos en esa actitud a escuchar, Padre, este mensaje de salvación, este mensaje que es totalmente bajo la persona de Jesucristo, Padre. Y te pido, bendito Dios, que seas tú el que hable, que ninguna palabra sea de mi entendimiento ni de mi conocimiento, sino que toda la sabiduría que proviene de lo alto, Padre, para que la persona que tú hoy este día trajiste para que le impacte y entienda el por qué debemos de conocer el camino, la verdad y la vida, que solamente es a través de tu bendito Hijo. En el nombre de tu Hijo amado Jesús, amén. Bueno. Como ven, ya muchos tienen el boletín del tema. Y nuestro asunto es el camino hacia Dios, ¿sí? El tema que me puso el Señor que viéramos hoy es, ¿estás seguro de llegar a la presencia de Dios? ¿Y por qué debemos de saber que si en el camino que estamos es el correcto, que nos va a llevar a la presencia de Dios, ¿sí? Algo que me estuvo inquietando todo este tiempo y lo acabamos de ver es esto, ¿no? Que toda persona debe saber cuál es el camino que lleva a la presencia de Dios, todos, porque ahí le puse en la introducción un primer punto, ¿sí? Que decía, en los últimos días vemos la inmensa necesidad de creer, vemos que la gente en todos lados lo vemos que tiene una inmensa necesidad de creer en algo, de que su fe se vea transmitida a los demás. Y algo que me impactó a mí fue este fin de semana, ¿no? Todos sabemos qué festejo hubo, todos sabemos qué situación hay y de este país, ¿no? Que es la adoración a determinadas en religiones y situaciones. Y algo que vi, que era toda esa gente cómo iba sobre Tlalpan, ¿no? Que íbamos ya en la noche, salimos como a las 10 de la noche aquí ese día el jueves, pero era un río de gente, ¿no? El que iba así sobre la avenida. De hecho, tú querías salirte de Tlalpan y no podías,
tenías que esperarte como 5 minutos a que dejara de pasar la gente. Y eso nos impactó. Igual, y luego de ahí nos agarramos viaducto para irnos hasta Zaragoza, y igual, ¿no? Zaragoza, otro mar de gente. De hecho, y entonces sí nos quedamos, ¿no? Pero algo que me estuvo marcando el Señor cuando empecé a ver la palabra que les vamos a compartir hoy, fue eso, ¿no? O sea, toda esa gente cree que lo que están haciendo es lo correcto, que los está llevando a la presencia de Dios, y se les ve, ¿no? Hay gente, a mí me asombra, que vienen desde regiones, pero que nosotros no nos imaginamos, ¿sí? Y a pie, ¿no? Vienen a pie, ellos están creyendo, y esa es su fe, y eso los mueve, pero ellos creen que el camino es el correcto, ¿sí? Aquí muchas veces como cristianos, todos, este es un versículo clave, ¿no? Que todos agarramos para darle, cuando tratamos de evangelizar a la gente, decirles, ¿no? Y Jesús les dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida, ¿no? Nadie viene al Padre más a través de mí, ¿no? Así lo que Jesús nos está diciendo, que Él es el puente máximo, ¿no? No hay nada, ningún hombre. En otras religiones nos dicen que una persona es el sumo pontífice, y muchas veces ni el contexto lo entendemos, ¿no? En la palabra, el sumo pontífice del latín quiere decir puente máximo en latín, ¿no? Y nos dicen en estas determinadas religiones que ellos son el camino para Dios, en acercarnos a situaciones de que nos lean las cartas, no sé, limpias, o sea, todos buscamos algo, un camino, ¿no? El camino correcto que nos lleva a la presencia de Dios. Y vemos que aquí la Biblia lo único lo que nos dice claramente, Jesús lo dijo, ¿no? Yo soy el camino, la verdad y la vida, pero nosotros como cristianos lo debemos de entender, ¿sí? O sea, eso como que lo usamos como arma, ¿no? Para explicarlo, ¿sí? Pero en realidad lo entendemos. Entonces tenemos que entender, poner atención, porque es bien importante que sepamos lo que Jesús nos está diciendo a través de su escritura, porque de aquí depende que nosotros, por lo menos con nuestro granito de arena, el Señor donde nos lleve a mover gente y hablarle de Jesucristo, que eso fue lo que nos trajo, ¿sí? Sabemos que muchas familias aquí empiezan a conocer de Dios, como lo fue con la mía, ¿no? Igual no sabíamos de la palabra, creíamos en Dios, pero totalmente de otra manera errónea. Y aquí como el versículo de hoy, ¿no? O sea, una alabanza de hoy que a mí siempre me quebranta, ¿no? Cuando dice que clamé a ti, me escuchaste, ¿no? Y eso es bíblico, ¿no? O sea, yo creo que yo en la vida que andaba totalmente perdido, clamé un día a Él, ¿no? Yo sabía que Él existía, Él estaba ahí, pero no lo conocía, ¿no? No conocía la verdad y la vida, ¿sí? Y ni el camino. Me acuerdo que ese día que clamé a Él movió todas las situaciones. Y no sé, solamente el poder de Él movió todo para que yo llegara a conocerlo aquí, ¿no? Uno de los instrumentos fue reto, ¿sí? Cuando ya me empiezan a explicar aquí por qué debo de creer, por qué, qué era lo que buscaba Dios en mí, que era una relación personal, qué es lo que está buscando con cada uno de todos los familiares de los que aquí se encuentran, ¿no? O sea, sí, ahorita está aquí tu familiar y venimos porque creemos que, o con tal de que no se salga, ¿no? Dicen, pues vamos con tal de que no se salga y siga ahí, pero debes de entender que lo que quiere Dios es que tú tengas una relación personal con Él. Está tratando con tu residente, con tu familiar, pero también quiere que tú lo conozcas, ¿ok? Y esto lo que vamos a ver hoy nos va a llevar a eso, a que entendamos por qué Jesús es el camino, la verdad y la vida, ¿ok? Aquí vemos en el punto 1 el destino de Jesús, ¿sí? Y vemos, el destino es conocido, nos lo dice en el versículo 4, ¿no? Y sabes a dónde voy. Una y otra vez Jesús les había dicho a sus discípulos a dónde iba, pero por lo que se ve no lo habían entendido. Jesús les había dicho claramente que Él iba al Padre. Sí, ahí está el versículo de Juan 7:33 que dice: todavía un poco de tiempo estaré con vosotros, iré al que me envió. Y unos versículos antes del que acabamos de leer, les había dicho que iba a ir a preparar morada,
¿sí? Para estar, a prepararles la morada para cuando estuvieran en la presencia del Padre. O sea, que una y otra vez, y vemos que hay sin fin de versículos en los que Jesús les estaba diciendo a dónde iba, pero ellos no habían entendido. Ellos no habían entendido, o sea, decían que sí, ¿no? Pero ya cuando ella les dijo el por qué, vemos el primero que brincó, como siempre, fue Pedrito, ¿no? Ya vimos en las predicaciones anteriores el carácter y la personalidad de Pedro. Y aquí son también dos discípulos que siempre hicieron alarde por su carácter, su temperamento y en lo que entendían de Jesús. Y en especial en estos versículos estamos viendo a Tomás también. Y entendemos o sea, el impacto que estaba causando él, ¿no? O sea, en ese momento. Dice, y sabes a dónde voy. Imagínense el impacto que causó en los discípulos, ¿no? El que Jesús les decía, me voy, ¿no? Y no nos vamos, ¿no? Ellos estuvieron viviendo con él 3 años, siempre les estuvo hablando de un reino, ¿sí? De que iba a todo a ser distinto, de que iba a cambiar, pero aquí vemos que no le habían entendido que era algo espiritual. Ellos imaginaban que el reino iba a ser aquí, ¿no? Un reino de poder, un reino en el que ellos también iban a participar, en lo cual también ellos iban a estar en la pachanga, ¿no? Los iba a poner así como que en un puesto, ¿no? Como en los servidores públicos, hay un hueso, ¿no? Como dice nuestro pastor. Pero nunca le entendieron que esto era espiritual, que es lo que le estaba refiriéndose, que él iba a preparar para que ellos estuvieran con él. Y en el punto B, el inciso B del punto 1, dice, el camino es conocido, vemos el versículo 4, y sabéis el camino. A través vemos algunos pasajes bíblicos que nos dan luz, cuál es el camino conocido. Los tenemos claros como Juan 3:16, Juan 5:24 o Juan 11:25-26, que ahí lo tenemos. ¿Sí? Y les dijo Jesús, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. ¿Crees esto? ¿Qué quería decir? ¿Sí? Aquí vemos que Jesús no solo desea quién es, sino que también es el dador de vida eterna y todo que en él cree va a tener esa vida eterna. ¿Sí? Y vemos por qué fue la reacción de Tomás, ¿no? En el inciso C dice la reacción de Tomás, el versículo 5, le dijo Tomás, Señor, no sabemos a dónde vas, ¿cómo pues podemos saber el camino? ¿Sí? Y más adelante dice, pero para entonces los discípulos ya estaban totalmente confusos porque pensaban que los iba a abandonar, ¿no? Era una de las principales, como que todos así como 3 años viviendo con él y de repente me voy y pues, ¿qué óvole, no? Ya nos va a dejar, ¿no? Y había uno entre ellos que nunca podía decir que entendía lo que entendía, que era Tomás, ¿no? Y también ya lo habíamos visto con anterioridad cuando nos dieron a todos los apóstoles la personalidad de Tomás. Tomás tenía que estar seguro, ¿sí? Así que expresó sus dudas y lo maravilloso que es que fuese su confesión de no haber entendido lo que dio origen a una de las revelaciones más gloriosas que Jesús nunca hizo antes a sus discípulos, ¿sí? Aquí. Aquí es algo bien importante que debemos de entender, ¿no? Que muchas veces como recién convertidos no nos atrevemos a preguntar nuestras dudas, ¿no? Aquí algo que siempre nos exhortan todos los profesores que tenemos, bueno, que la mayoría son Ali Gama, que nos dan casi todas las clases más importantes de CCP, siempre nos dicen, pregunten, ¿no? Y el no quedarnos con las dudas, muchas veces hasta nos cae gordo la persona que nada más está pregunte y pregunte, pero aquí vemos como el caso de Tomás, que pues gloria a Dios por esas personas, ¿no? Que no se quedan con la duda, que por muy insignificante que sea su pregunta, tiene algo que muchas veces, muchos somos bendecidos porque creemos que ya sabemos algo y ya cuando le esclarecen la duda a esta persona, vemos, ay, eso no lo sabía, ¿no? Y tú según que ya lo entendías y ya, simplemente lo veo en las clases igual con los chavos, ¿no? Les digo, ¿entendieron todos? Dicen, sí. A ver, entonces alguien explíqueme. Y todos, ¿no?
Y eso es lo que Dios no quiere, ¿no? Dios quiere que toda duda, porque sabemos que la duda es un arma de Satanás, ¿sí? Entonces debemos hacerlas, preguntar a los que somos nuevos, los que ya según creemos que no la sabemos, ¿sí? Todos debemos de preguntar siempre por mínima que sea tu duda, ¿sí? Porque a través de ella muchos pueden ser bendecidos y no te puedes dar cuenta de eso tú, porque lo estás viendo humanamente. Cuando vemos que en lo espiritual Dios nos lo marca, ¿no? Porque el que busca, ¿sí?, encuentra. Entonces, gloria a Dios por aquellas personas que no dejan de preguntar, ¿ok? En el punto 2, como Tomás, ¿no?, que vimos que fue bien importante su pregunta y que fue una de las revelaciones más importantes que Jesús le dijo a todos sus discípulos, ¿sí? Y en el punto 2 nos dice, reconociendo que Jesús es el camino, y vemos que es donde empieza el versículo 6, y Jesús les dijo, yo soy el camino, ¿sí? Aquí algo que vemos que dice, yo soy, significa que Jesús es a la vez Dios y hombre, ¿sí? En la Biblia vemos que cuando Dios se le manifiesta a su pueblo, en Génesis, en la presencia de Abraham, de Moisés, perdón, le dice, yo soy el que soy, ¿no? Todos los que sabían, los fariseos y los escribas, cuando oyen a Jesús que dice, empieza a usar términos como yo soy, eso les enchinaba, ¿no? Como dijéramos aquí, a los chavos les engorda, ¿no? Les engordaba eso, ¿no? Que Jesús dijera yo soy, porque estaba usando un término que ellos sabían bien específicamente a quién se refería, o sea, que él estaba diciendo que él era Dios, ¿no? Y como que lo entendían, pero más, por eso cuando lo juzgaron, decían que lo acusaron de blasfemar, de blasfemar todo el tiempo, ¿no? Porque nunca dejó de decirles quién era, ¿sí? Y vemos que significa Jesús a la vez es Dios hombre, ahí nos muestran el yo soy, el 100% de su naturaleza humana y divina, ¿sí? Por ser el camino, Jesús es quien nos lleva al Padre. Los judíos hablaban mucho del camino por el que debían andar y en los caminos de Dios. Moisés les dijo al pueblo de parte de Dios, no os apartéis ni a diestra ni a siniestra, andar todo el camino que el Señor vuestro Dios nos ha mandado. Eso lo vemos en Deuteronomio 5, 32 al 33. Y la oración del salmista era, enséñame, Señor, tu camino. Y lo vemos que en el Salmo 27, 11. Los judíos hablaban del camino de Dios por el que hay que ir. Jesús les dijo, yo soy el camino, ¿sí? ¿Qué quería decir Jesús? Figuremos que nos encontramos, o sea, como mucha gente que llega aquí a la ciudad, ¿no? Familiares que viven aquí en la ciudad, y ellos viven allá por Zacatlán de las Manzanas, allá por Michoacán, y le dicen, mira, por teléfono, te voy a dar mi dirección, ¿sí? Te voy a dar mi dirección, vivo en la Colonia Obrera, en la calle de Bolívar, ¿sí? Y donde está una refaccionaria, te das vuelta a la izquierda y después allí agarras a la derecha y donde está un lavado de coches te puedes seguir derecho, 2, 3 cuadras, o sea, todas las instrucciones se las da, ¿no? Y esa persona que cuando llega aquí no conoce el lugar, ¿qué es lo que va a pasar con esa persona? Se va a perder, ¿sí? Entonces, sabemos que se va a perder a la mitad del camino, pero si esa persona, en vez de darnos las indicaciones, nos dice que Él nos lleva, ¿sí? Que esa persona dice, ¿sabes qué? No te preocupes, aquí estoy, te voy a llevar a la dirección que tú necesitas, te voy a en ese momento, esa persona se convierte en nuestro camino. Eso es lo que hace Jesús cuando nosotros nos convertimos y aceptamos a Jesús como nuestro Salvador. ¿Sí? En ese momento Él se vuelve nuestro camino, porque no solamente Él nos va a llevar, sino Él no se va a limitar solamente a llevarnos, sino nos va a dar consejo, nos va a dar dirección, ¿sí? Nos va a fortalecer, nos va a guiar cada día y no solamente se va a indicar a limitar a darnos a indicarnos, a darnos reglas, sino a decirnos cómo. Por eso Él es el camino.
¿ok? En el punto 3 dice, Jesús es la verdad, ¿sí? Versículo 6, y la verdad, ¿sí? Es parte del versículo 6. Él es la verdad acerca de Dios. Por ser la verdad, es la realidad de todas las promesas de Dios. Jesús también dijo también, yo soy la verdad. El salmista había dicho, enséñame, oh Señor, tu camino, caminaré yo en tu verdad. Y eso lo vemos en el Salmo 86, 11. Muchos nos habían dicho la verdad, pero ninguno llegó a encarnarla. Jesucristo es la encarnación de la verdad, es la imagen de la verdad. Dios no solo habla al hombre sobre sí, Dios le muestra al hombre cómo es Dios en la persona de Jesucristo. El hombre puede mirar a Jesucristo y ver la imagen perfectamente de la verdad de Dios, ¿sí? Aquí hay algo que debemos entender bien claro, ¿no? Aquí nos está hablando nos podemos ir sobre la verdad moral, ¿no? Y algo que tenemos que tener ese ejemplo es claro. O sea, como un ejemplo claro para entender cuál es la verdad que nos está hablando Jesucristo es este, ¿no? No un profesor que da química o matemáticas, su carácter no afecta para dar esa materia, ¿sí? Porque se va a dedicar a dar química y matemáticas. Pero si es un profesor que da ética y moral, pues sí, su carácter tiene mucho que ver respecto a eso, ¿no? Y aquí fue donde el Señor se empezó a repartir, ¿no? A diestra y siniestra cuando lo estaba viendo. Porque es totalmente falso. Muchos caemos en eso cuando queremos hablar de verdad y estamos, nuestro ejemplo, dando totalmente lo contrario. A amor, a comprensión, a atención, ¿sí? A entendimiento. Y ahí fue donde me estuvo quebrantando tremendamente el Señor, ¿no? Y no solamente a mí, ¿no? Sino también, yo creo que esta palabra es para todos los que servimos aquí, ¿no? Muchas veces decimos que nos quedamos por servir por amor a Dios y pues el amor a Dios empieza a reflejarlo a los demás, ¿no? Y muchas veces hemos dejado de desear nuestro amor hacia los demás, ¿no? Nuestro servicio hacia los demás. Y no solamente a los jóvenes que Dios nos ha puesto a servir, sino a toda la gente en común, ¿no? A toda la gente que Dios nos ha puesto a servir, que también es los domingos, parte de la iglesia, ¿sí? Es como si alguien que es adúltero nos quisiera enseñar a qué es la fidelidad, ¿no? O alguien que es avaro que tratara de enseñarnos el valor de la generosidad. O un orgulloso que hablara de la belleza de la humanidad, ¿no? O un violento que nos dijera que no debemos golpear. Entonces, todos estos de nadie entendía el valor porque no hay valor sobre lo que enseña, ¿no? Y aquí es donde el mejor maestro humano se queda corto, porque ningún maestro ha sido la personificación de la verdad que enseña. El único es Jesús, ¿sí? Muchos podrán decir, yo te enseño la verdad, pero solo Jesús pudo decir, yo soy la verdad. Es Jesús el significado, no es meramente la verdad ética, sino la verdad encarnada. En Él está toda su plenitud y la extensión de esta palabra, ¿sí? Esto es la sinceridad y la integridad de un carácter. Y lo vemos en la persona de Jesús, ¿sí? El punto 4, reconociendo que Jesús es la vida. Versículo 6, parte del versículo 6, y la vida. Y Jesús dijo también, yo soy la vida. Jesucristo vivió perfectamente, por lo tanto, Él es la vida, la verdadera encarnación, ¿sí? Fuerza y fuente de vida misma. Y lo vemos en el versículo de Juan 1:14. Él estaba en la vida y la vida era la luz de los hombres. ¿Sí? Y así era como estaba nuestra vida, ¿no? ¿Cómo estaba nuestra vida antes sin Cristo, ¿no? En total oscuridad, creíamos que vivíamos de la forma correcta, creíamos que lo que hacíamos era lo correcto, como estas personas, ¿no? Que iban todas desde el lugar de donde eran directamente a un lugar donde ellos creían que era lo correcto, que es el camino para estar ante la presencia de Dios, ¿sí? Igual lo vemos que cada mes se repite con los que van al otro ladito, ¿no? De ahí mismo,
¿sí? Que hasta es un trafical siempre tremendo por tanta gente que va. Y ellos lo creen, ¿no? Que es lo correcto, es lo que los va a llevar a la presencia de Dios. Pero aquí estamos viendo que Él nos está diciendo claramente que Él es la vida. Y no está refiriendo, en el griego pude ver tres sinónimos de vida, ¿no? Y está en el griego dice, a un sinónimo de vida vimos que es la palabra psique, ¿sí? Y es la vida individual de un ser vivo, nuestra vida física, ¿no? Que es corazón, mente y alma, ¿sí? O la vida que viene de la palabra biosis, ¿sí? Que es la vida normal, ¿no? O sea, es pasar la vida, que denota una manera, un estilo de vida, o sea, vivir mi vida, ¿no? O sea, esa es otra forma. O la vida, que Él nos está hablando Jesucristo, que es Zoe, es la vida en Dios, ¿no? La vida que solo Dios sostiene para que nuestra alma tenga vida. Y entonces, esto es lo que debemos de entender, ¿no? Tres tipos de vida, es como lo hemos visto en predicaciones anteriores sobre los tres tipos de hombres, ¿no? O sea, es bien distinto, el espiritual, el carnal y el natural, ¿sí? Es así también la vida que Jesús nos está hablando claramente. Él es la vida en Dios, esa vida que solamente puede sostener nuestra alma, ¿sí? Y Jesús es el camino que nos llevará al Padre, ¿sí? Y dice, nadie viene al Padre sino por mí. Él es el único camino que conduce al Padre. Solamente en Jesús podemos ver cómo es Dios y Él es el único que puede conducirnos a la presencia de Dios, sin vergüenza ni temor para. Aquí Jesucristo nos dijo claramente dónde iba. Él iba al Padre, ¿no? No iba a permanecer muerto, iba a resucitar, ¿sí? Y ascender al Padre. Esta era la imagen de la resurrección y ascensión de Jesús. El principal objetivo de todo creyente es ir al Padre mismo, no al cielo o a un lugar, ¿sí? Nuestro objetivo debe ser vivir en la presencia del Padre por siempre. ¿Por qué? Para conocerlo a Él, conocer al Padre cara a cara con la majestad suprema, como majestad suprema del universo, ¿sí? Conocer al Padre como la majestad suprema que, tanto de este mundo como del mundo por venir, y conocer al Rey de Reyes y Señor de Señores, que está por sobre todo y ante todo y siempre lo estará, ¿sí? A lo mejor en mi muy peculiar estilo es como yo siempre tengo la forma de predicar así como que muy rápido, ¿no? Y es algo que tengo que cambiar, ¿no? Hacerlo un poquito más extensivo. Pero yo sé que a lo que me están poniendo a Dios hoy, este día, es esto, ¿no? Muchos como cristianos que hemos aceptado a Jesús como nuestro Salvador, creemos esto firmemente, ¿no? Que Él es el único, ¿sí? Que lleva, Él es el camino, la verdad y la vida hacia el Padre. Pero parte de nosotros es no solamente que lo sepamos, sino que lo divulguemos. Y es divulgarlo a través de esto, ¿no? A través de nuestro testimonio. Muchos hemos hecho lo contrario a lo que predicamos y no debe ser así. Esto a mí me compromete, ¿no? A cambiar totalmente muchas actitudes de mi carácter, de mi vida, de mi relación con los demás, ¿sí? Aquellos que dejo de saludar porque no me llevo bien con ellos. Porque ¿cómo puedo decir que yo conozco el camino al Padre, ¿sí? Que conozco la vida, que conozco la verdad de Jesucristo, si no mi vida es ejemplo de? Y igual quiero que este día igual todo el que se sienta comprometido como cristiano y el que no lo sea, principalmente ellos, ¿no? Que reconozcan esto, ¿no? No es casualidad el que hoy este día estés aquí, ¿sí? Sabemos que hoy está la persona que se ganó la televisión y no es casualidad que Dios le dio la televisión a esa persona. Esa persona vino temprano, ¿sí? Y vemos que Dios tenía un propósito, ¿no? También, a lo mejor fue el día para él,
solo Dios lo sabe y esa persona lo sabe, o para algún familiar, ¿sí? Mejor, si tú no has reconocido que la vida solamente, la verdad y la vida y el camino estás a través de Jesús, hoy es el día en que lo puedes hacer. ¿Ok? ¿A alguien le gustaría? ¿A un familiar? ¿A las personas que nos visitan por primera vez? Algo que hemos aprendido de parte de Dios también es eso, que Él es todo un caballero, ¿no? No nos obliga, es donde entra su libre albedrío, Él nos deja elegir. Mejor este día no quieres elegir, pero si algo que tenemos, que creemos es que ya fue sembrada la semilla en ti y que tú de aquí en adelante no te va a dejar hasta que tú decidas, porque ya te dijo que Él es el camino, la verdad y la vida. Conclusión. El camino que nos lleva a la presencia de Dios es solo a través de Jesucristo. Solamente en Jesús podemos ver cómo es Dios. ¿Sí? Jesús es el camino porque a la vez es Dios y hombre. Al unir nuestras vidas a la de Él, nos unimos a Dios. Confíe que Jesús lo llevará al Padre y todos los beneficios de ser hijos de Dios. Y muchos los hemos vivido. Por ser el camino, Jesús es nuestra senda al Padre. Por ser la verdad, es la realidad de todas las promesas de Dios. Por ser la vida, es una vida divina la nuestra, tanto ahora como eternamente. Que se pongan de pies, hermanos. Y pues ahora sí, como dice mi pastor, pues ya terminé. Pero sí, yo quiero que todos cerremos nuestros ojos, como congregación, como personas que no conocemos de Cristo, y simplemente porque estás este día aquí, y Dios sabe por qué estás aquí este día. Pero que ores, que cierres los ojos y que ores. Y sabemos que a muchos nos ha mandado a no quedarnos con los brazos cruzados cuando vemos que mucha gente se pierde en el camino que no es el correcto. Y lo vemos, simplemente hay que salir de aquí y lo vemos en nuestras casas, lo vemos en nuestros trabajos, lo vemos en todos los lugares que el Señor nos lleva. Y no crea que es casualidad que el Señor lo lleve a su trabajo, lo lleve afuera de sus casas, es porque nos permite ver la necesidad de toda la gente, de que sepan de que Él es el camino, la verdad y la vida. Y eso nos lleva a la responsabilidad de hablarles de ellos. Ya es momento de que nos dejemos de avergonzar o que no hablemos porque nos da, ¿sí? Si el miedo todavía nos inmovilizara a muchos, muchas cosas no sucederían aquí en esta iglesia, pero sabemos que está primero obedecer a Dios y es un mandamiento de parte de Dios. Tú que ya aceptas a Jesús como tu Salvador, tú que no lo has hecho, ¿sí? De que debes darle a los demás lo que Dios te ha dado y de que conozcas y se lo divulgues a los demás, que Él es el camino, la verdad y la vida. Señor, te damos gracias, Padre, por todas estas palabras que nos has dado esta mañana, Señor. Sé que tu Espíritu Santo fue el que dirigió, Señor, y que las palabras que cada corazón se llevara, se las va a llevar, Señor. Te pido, Señor bendito, que de aquí en adelante nadie se avergüence de decir que es cristiano, que nadie se quede de brazos cruzados cuando vemos que todo este país se está perdiendo en esos caminos que no son los correctos, en esos lugares, en esa fe, Señor, que está mal enfocada, Señor, porque nadie se ha acercado a decirles, Padre. Como muchos de nosotros estuvimos mucho tiempo equivocados, muchos tiempos siguiendo otros caminos y buscando la verdad y la vida y el camino en otras partes, en otras situaciones. Muchos lo hicimos en las drogas, muchos lo hicimos en el dinero, muchos lo hicimos en el trabajo, en tantas excusas que hay, pero solo sabemos que solamente en Jesucristo, está la vida eterna, Pon ese sentir en cada
en cada uno de nosotros cuando veamos a alguien perdido, Padre, en el mundo, en alguien que está enfocado en la idolatría de sus santos, Padre, que creen que ellos son el camino, cuando tú nos dices que tú eres el único camino a través de Jesucristo, Señor. Gracias, Padre, por todas tus bendiciones a nuestras vidas. Gracias porque como congregación nos permites estar aquí, Señor. Y gracias porque sabemos que de aquí en adelante nuestra vida va a cambiar porque vamos a ponernos a trabajar a lo que nos has mandado a hacer, Señor. Gracias, Señor. Te doy la gloria y la honra, Señor, porque en especial este día para mí, después de haberte aceptado a ti como mi Salvador, Señor, es uno de los días más importantes de mi vida, Padre. Gracias, Señor. En el nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén. Pueden sentarse un